de la última encuesta que ha hecho Ipsos sobre el avance de los candidatos y cómo están moviéndose las posiciones en esta segunda vuelta electoral. Debemos señalar que este es un estudio que no toma en cuenta la realización del debate, ¿cierto? El debate o el encuentro entre los candidatos que se produjo el día de ayer en Chota podría tener un impacto en la posición de los candidatos en esta encuesta, pero hasta el viernes el trabajo de campo está reflejado en las cifras que vamos a compartir con ustedes a continuación. Vamos con los resultados de esta encuesta. Si mañana fuera la segunda vuelta presidencial, ¿por quién votaría? Pedro Castillo, Perú Libre, 43%, Keiko Fujimori, Fuerza Popular, 34%. Blanco Viciado, 13%, no precisa, 10%. Si mañana fuera la segunda vuelta presidencial, ¿por quién votaría? Lo que queremos es que comparen y vean la evolución entre los resultados al 15 y 16 de abril, que están a la derecha, y el último resultado de Ipsos. 15-16 de abril, Pedro Castillo, Perú Libre, 42, Keiko Fujimori, Fuerza Popular, 31. Al 30 de abril, Pedro Castillo suma 1 punto, Keiko Fujimori sube 3 puntos porcentuales y obtiene 34%. ¿Cuál es su actitud ante la candidatura de Keiko Fujimori a la elección de segunda vuelta presidencial de 2021? Estos son los resultados. Definitivamente votaría por ella el 22%. Podría votar por ella un 20%. Probablemente no votaría por ella 6%. Definitivamente no votaría por ella 50% y no precisa 2%. La misma pregunta en el caso de Pedro Castillo, Perú Libre. ¿Cuál es su actitud ante la candidatura de Pedro Castillo a la elección de segunda vuelta presidencial de 2021? Definitivamente votaría por él 36%. Podría votar por él 17%. Probablemente no votaría por él 9%. Definitivamente no votaría por él 36% y no precisa 2%. Si mañana fuera la segunda vuelta presidencial, ¿por quién votaría? Este cuadro nos muestra las diferencias que hay entre los ámbitos urbano y rural. Veamos, por ejemplo, lo que sucede cuando se desglosa ese total. Pedro Castillo, Perú Libre, 44% en urbano. El 29%, vamos a la primera columna. Ámbito Lima, dice, ¿no? Ámbito Lima, interior. El desglose entre la ciudad capital y el interior del país. Pedro Castillo, Perú Libre, tiene 29% en Lima, en el interior 51%. Por su parte, Keiko Fujimori de Fuerza Popular obtiene 51% en Lima, 25% en el interior del país. En el siguiente cuadro vemos qué sucede en el interior, en esos ámbitos que les comentaba, el urbano y el rural. Pedro Castillo de Perú Libre obtiene en el ámbito urbano del interior del país 44%, en el rural 68%. En tanto, Keiko Fujimori de Fuerza Popular obtiene 30% en el ámbito urbano y 13% rural. Esto siempre en el interior del Perú. Por regiones, Pedro Castillo de Perú Libre en el norte, 41%, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, 28%. En el centro, Pedro Castillo, Perú Libre, 55%, Fuerza Popular, Keiko Fujimori, la candidata, 23%. En el sur, Pedro Castillo de Perú Libre, 64%, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, 16%. En el oriente, Pedro Castillo de Perú Libre, 48%, Keiko Fujimori, Fuerza Popular, 36%. Y para analizar estos cuadros, cómo se han movido las posiciones, por dónde de pronto se tendrían que ajustar, ojo que tenemos más cuadros que vamos a comentar enseguida también, invitamos a esta conversación a Alfredo Torres de Ipsos. Alfredo, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Bienvenido como siempre. Buenas noches, Mabel, encantado. ¿Cuál es tu lectura general antes de continuar compartiendo los otros cuadros y de poder leerlos de repente en forma conjunta y comentarlos para entender mejor cuando se desagregan o cuando se puede ir al detalle de las cifras? ¿Cuál es tu lectura general? Bueno, lo más relevante es que está disminuyendo el antivoto que frenaba el crecimiento de Keiko Fujimori
Ella tenía un antivoto del 55%, ahora ha bajado al 50%. En el caso de Castillo, en cambio, el antivoto ha subido del 33 al 36. Eso se refleja en variaciones en la intención de voto, como las que vemos en este cuadro. En el oriente, por ejemplo, Keiko Fujimori ha avanzado algunos puntos. En el centro, Pedro Castillo ha perdido algunos puntos, que en este caso se han ido al voto en blanco. Fujimori consolida su liderazgo en Lima, Castillo consolida su liderazgo en el ámbito rural, y la consecuencia de todo esto es que se está acortando la brecha entre los dos, es decir, de los indecisos hay una mayor proporción de gente que se dirige hacia Fujimori que la que se dirige a Castillo. Alfredo, te interrumpo un minuto para poner un cuadro más. Tú mencionabas esta actitud, el antivoto de los candidatos, y vamos a ponerlo para poder comentarlo. No lo habíamos visto Este tiene que ver, con los niveles socioeconómicos. A ver, vamos con los niveles socioeconómicos primero. Si mañana fuera la segunda vuelta electoral, ¿por quién votaría? Pedro Castillo, Perú Libre, en el sector A obtiene 11%, Keiko Fujimori, Fuerza Popular, 81%. B, Pedro Castillo de Perú Libre, 29%, Keiko Fujimori, Fuerza Popular, 45%. Nivel socioeconómico C, Pedro Castillo de Perú Libre, 34%, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, 41%. En el D, Pedro Castillo de Perú Libre, 46%, Keiko Fujimori de Fuerza Popular, 28%. Y en el sector E, Pedro Castillo de Perú Libre, 60%, y Keiko Fujimori, Fuerza Popular, 22%. Entonces, ahora ya tenemos el cuadro y el detalle, tanto en el ámbito urbano y rural, como además por sectores y niveles socioeconómicos. ¿Cómo leerías tú estos resultados? ¿Hay una consolidación de un voto que que uno podría suponer de antemano va hacia Keiko Fujimori y hacia Pedro Castillo en estos ámbitos? ¿O también podrías decir que hay algún tipo de movimiento, flexibilidad al respecto? Bueno, hay un movimiento que no se ve en ese cuadro, pero que vale la pena comentarlo. Keiko Fujimori está avanzando sobre todo en las mujeres. En los hombres se mantienen los porcentajes de la edición anterior, y en mujeres, en cambio, ella está avanzando un poco más. La distribución por niveles económicos es más o menos la misma que hemos tenido antes, es decir, los sectores A, B y C, la clase media emergente, digamos, más con Fujimori, y los sectores D y E más con Castillo. Es claro que la gran batalla en todo caso está ahí, ¿no? En los niveles C y D, que son los que están, digamos, en el fiel de la balanza, ¿no? Claro. Además, por la densidad poblacional que representa cada uno de estos sectores, que es un factor a tomar en cuenta también, ¿no? Sí, es correcto, ¿no? Los sectores A y B son más pequeños, los C y D son más grandes, y el E está sobre todo en el ámbito rural. Fíjate, y me gustaría que me acompañes, Alfredo, en este cuadro. ¿Votará por Pedro Castillo porque le parece el mejor candidato o porque es el menos malo entre los dos? Y cuéntanos estas cifras. Porque es el mejor, dice 44%, porque es el menos malo, 48%, y todavía no precisa 8%. ¿Tú dirías que hay todavía desconocimiento en torno a Castillo? Sí, en ambos casos hay siempre gente que está un poco indecisa, pero el porcentaje de gente que vota porque es el menos malo, en este caso de Castillo, pero lo mismo podríamos decir de Fujimori, es gente que puede cambiar su opinión, ¿no? Los que creen ya que es el mejor es un voto un poco más duro, más definido. El resto hoy día tiene una percepción, eventualmente conforme avance la campaña, vengan los debates, puede cambiar. Y tenemos el cuadro espejo, que tiene que ver con la actitud hacia la candidatura de Keiko Fujimori. Y ahí los resultados son, ¿por qué votaría? ¿No? Votaría porque es la mejor, el 36%, porque es la menos mala, el 60%, y no precisa 4%. Gracias. Fuerte ese 60% porque es la menos mala, pero también es interesante, y algo que tomábamos en cuenta nosotros era el conocimiento que va teniendo la gente respecto de los candidatos. Cuán conocida o cuántos años lleva en política Keiko Fujimori versus el tiempo que tiene para determinado sector de la población una figura como la de Pedro Castillo. Y mencionabas esto del tema del antivoto. En marzo de 21, en efecto, tengo aquí otro cuadro, no sé si ese lo tenemos listo, de 70,
pasa a 50 en el caso de Keiko Fujimori, y en el caso de Castillo, de la última encuesta o la penúltima que vimos, hay ahí una ligerísima subida de Pedro Castillo. A ver, veamos qué pasa entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. ¿Quién cree usted que? Y estas son las alternativas, ¿no? Tiene mayor capacidad de convocar a un mejor gabinete, 46%. Si gana la pandemia del COVID, ¿estará controlada más rápido? 38%. Si gana, la situación económica del país estará mejor en 5 años, 36%. Si gana, mi situación económica familiar estará mejor en 5 años, 35%. Y si gana, existe el riesgo de que el gobierno se vuelva una dictadura, 32%. ¿Cuál es tu comentario respecto a este? Bueno, mejor veamos el cuadro de Castillo y luego lo comentamos. A ver, ¿lo lees tú? Bueno, sí, en el caso de Castillo, la respuesta de que tiene una mayor capacidad de convocar un mejor gabinete es 34%, una cifra menor que la de Fujimori. Entonces, en el tema de convocar gabinete, Fujimori le gana a Castillo. Si gana la pandemia del COVID, estará controlada más rápido, 29%. También una cifra menor que la de Fujimori. Fujimori también gana en el tema de combatir la pandemia, el COVID-19. En el campo económico, si la situación económica del país estará mejor en 5 años, 38%, dice para Castillo, y si la situación económica familiar estará mejor en 5 años, 35%. Estas cifras son bastante similares en los dos candidatos. Sí. Y finalmente, la pregunta que ya sería más negativa, si gana, ¿existe el riesgo de que el gobierno se vuelva una dictadura? Es 45% en el caso de Castillo, una cifra mayor en el caso de Castillo a la que se registró para Fujimori. Tenemos un último cuadro para comentar, muy importante también, que tiene que ver con el modelo económico y los cambios, ¿no?, que se proponen. Quisiera que el próximo gobierno de los candidatos, cualquiera esto con relación al modelo económico, efectúe cambios radicales, esto es lo que señala el 32%. Efectúe cambios moderados, 54%. Continúe con el actual modelo económico, 11%, y no precisa 3%. Parece que las posiciones son más definidas en torno a la situación económica y el modelo, ¿no? Este cuadro es muy importante porque, en primer lugar, nos dice que la mayoría se inclina por un cambio moderado en el modelo, por ajustes al modelo y no por un cambio radical. En segundo lugar, lo que también tenemos información sobre esta pregunta es que cuando le preguntamos a las personas qué cosas quieren cambiar del modelo, no se refieren tanto a la política económica, que ha funcionado bastante bien en los últimos 20 años, sino se refieren a la gestión pública del Estado, en salud, en educación, en seguridad ciudadana y, por supuesto, en los problemas de corrupción. Porque finalmente el modelo tiene estos dos componentes, la manera como uno genera ingresos, cómo genera crecimiento y luego cómo lo invierte o lo gasta en beneficio de los ciudadanos. Y donde ha fallado el Estado claramente es en esta segunda parte, y eso es lo que reclama la gente cuando habla de ajustes o de cambios al modelo, que mejore la salud, la educación, la seguridad y en general la gestión. De acuerdo. ¿Y han ustedes encontrado, por ejemplo, una vinculación entre esto y las propuestas para el cambio constitucional o no? Estamos viendo cuando la ficha técnica. Hemos preguntado qué le preocupa a las personas sobre lo que debería ser el próximo gobierno, no aparece la reforma constitucional como un tema prioritario. La gente quiere que mejore la situación económica, la salud, la educación, pero no aparece como un tema prioritario la reforma constitucional. De acuerdo.